más sobre el tema del avivamiento. Por supuesto que el mensaje va a ser bastante breve y ya lo aprovechamos ahí al pastor. Es una enorme bendición y yo compartí un tiempo hermoso con él en muchas reuniones ahí en Bolivia. Uh, Hermanos, estábamos hablando sobre el avivamiento que necesitábamos. El jueves anterior nos referimos al Salmo 85 y el versículo 6, donde el Señor era interrogado por el pueblo, que le dijo: ¿volverás a darnos vida? Y cuando nosotros hablamos de avivamiento, esa es una obra de Dios. El avivamiento es algo que se origina en el corazón de Dios. El avivamiento es lo que cuando Dios sopla aliento de vida sobre una persona que espiritualmente está muerta o moribunda, próxima a la muerte, y entonces viene el Señor, sopla aliento de vida y reaviva, reanima esa persona es restaurada, esa persona comienza a tomar nueva fuerza, nuevo vigor, y entonces el fuego de Dios vuelve a renacer. El avivamiento espiritual, hermanos, se refiere a un tiempo donde Dios visita a su iglesia, donde Dios visita a su pueblo, y el resultado de esa visita de Dios, hermanos, trae crecimiento espiritual en la iglesia. También ese despertar o avivamiento espiritual se nota porque almas nuevas comienzan a llegar y ser salvas. Cuando el bautisterio se vuelve activo, eso es otra señal de avivamiento espiritual. Cuando los hermanos salen decididamente a dar testimonio de su fe en Cristo, cuando hay gozos en los cultos, cuando no se mira el reloj, sino que estamos concentrados en la persona de Cristo y le alabamos y le adoramos y disfrutamos de esa comunión. Los grandes avivamientos espirituales en la historia se caracterizaban por muchas horas de estar junto a la palabra de Dios. El próximo jueves es muy posible que yo les hable del primer avivamiento espiritual registrado en la Biblia, en el libro de Nehemías, y la gente comenzó al alba, como a las 6 de la mañana hasta el mediodía, cantando, alabando al Señor y escuchando predicación bíblica. Nadie estaba preocupado por volver a su casa, nadie estaba mirando su reloj, la gente estaba con su corazón derramado delante del Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos, avivamiento espiritual, que Dios vuelva a visitarnos y vuelva a darnos vida a nivel individual y a nivel congregacional. Hay iglesias muertas por todas partes es el tendal de ovejas que están siendo destrozadas por el pecado, por la mundanalidad, están siendo destrozadas por las malas enseñanzas de los lobos rapaces que están ocupando los púlpitos de hoy. Como vamos a ser breve en esta noche, quiero invitarles a que busquen en sus Biblias el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 7, y allí vamos a revisar juntos algunos ingredientes que necesitamos para experimentar avivamiento espiritual. Ingredientes que necesitamos para experimentar avivamiento espiritual. Segundo libro de las Crónicas, el capítulo 7. Cuando usted llegue ahí va a notar que es un pasaje conocido, pero quiero darle también una explicación aquí. Segundo libro de las Crónicas, entonces, el capítulo 7, versículo 14, voy a leer y después voy a explicar el contexto. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice la palabra: si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Seguramente muchos de ustedes habrán leído o habrán oído sobre este pasaje, pero estoy casi seguro que ignoran el contexto. Dios, hermanos, había aceptado que se levantara una casa a su nombre. David no pudo hacer eso porque sus manos estaban manchadas con sangre de tantas batallas que participó. Pero Dios aceptó que esa casa fuera levantada por su hijo Salomón. Salomón estaba allí orando y poniendo toda la casa de Dios en orden, y de pronto la gloria de Dios entró en aquel lugar y no pudieron ni ingresar los sacerdotes porque la presencia de Dios, la gloria de Dios llenó aquella casa. Cuando se inicia el capítulo 7 se nos cuenta que fueron sacrificadas 20,000 bueyes, 22,000 para ser exacto. 22,000 bueyes fueron sacrificados cuando se inauguró la casa de Dios, y 120,000 ovejas fueron sacrificadas. Y luego vinieron los levitas y con sus instrumentos alabaron a Dios, y había gente de rodillas levantando las manos al cielo, hablando con Dios, agradeciendo a Dios. Y en ese contexto, Dios habla con Salomón y le dice estas palabras que nosotros hemos leído. Dios le promete bendición, pero estos son los ingredientes para ser bendecidos por Dios. Otra vez, verso 14, dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Como voy a salir de este pasaje, hermano, quiero darles aquí el bosquejo de lo que voy a hablar con ustedes brevemente. El primer punto es: si se humillare mi pueblo. En segundo lugar, voy a hablar sobre la palabra y si oraren. En tercer lugar, voy a hablarles sobre buscar el rostro de Dios. En cuarto lugar, cómo Dios oye desde los cielos y perdona los pecados. Entonces, mis hermanos, lo primero que dice el Señor: si se humillare mi pueblo. La humildad es un ingrediente importante para que venga el avivamiento de parte de Dios. En la iglesia del Señor hay mucha soberbia, y a veces esa soberbia se nota en los púlpitos. A veces la soberbia viene desde los mismos predicadores que se creen gente tan importante y hasta se sienten más importante que Dios. De gente que son amantes de los aplausos, gente que son amantes de las mieles de la fama. Y por qué no, hay muchos de esos predicadores que son amantes de don dinero. Entonces, cuando Dios ve esa clase de soberbia, Dios no derrama bendición. El apóstol Santiago escribió en su carta en el capítulo 4 y en el versículo 10 que todo aquel que se humillare, Dios le exaltará. La Biblia nos habla así, hermanos, de humillarnos delante de Dios para poder ser exaltados por Él. La misma cosa dice la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 6, donde habla allí que todo aquel que se humilla será exaltado por Dios. Ustedes saben, mis hermanos, había una iglesia que nadaba en las aguas de la vanidad. Esa era la iglesia de la Odisea. La historia de esa iglesia está en Apocalipsis capítulo 3. Solamente hoy voy citando porque tenemos muy poco tiempo.
del verso 14 en adelante, es la iglesia que Dios le dice que por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pero Dios le dice a esa iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, verso 20 de Apocalipsis, dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Quiero que note que la parte final de ese pasaje habla de que el Señor le está ofreciendo una comunión, un encuentro personal a la iglesia. Le dice, si me abren la puerta, yo entraré, cenaré con él conmigo. Es decir, vamos a tener una comunión profunda como debe ser entre un pecador arrepentido y su Salvador. Pero la primera parte del versículo dice el Señor, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Ese pasaje me permite calificar a esa iglesia como la iglesia de la mayor torpeza. Y hoy hay muchas iglesias que están en ese camino. La torpeza consiste en dejar al Señor de la iglesia fuera de la reunión, porque ahí lo vemos a él golpeando la puerta. El Señor no era el centro de esa congregación, porque esa congregación estaba llena de orgullo. La congregación de la Odisea estaba compuesta por hombres y mujeres que se sentían autosuficientes, de tal manera, hermano, que ellos decían, de nada tenemos necesidad, porque estaban económicamente fuertes, bien, pero ellos dicen que eran pobres, miserables, desventurados, desnudos. Así le dice el Señor. Esa iglesia, hermano, era una iglesia autosuficiente, llena de vanidad. Y Dios le dijo, los tengo que vomitar de mi boca. ¿Qué faltaba en esa iglesia? El ingrediente que necesitamos para atraer el avivamiento, si se humillara el pueblo. Así que nosotros no tenemos nada que imitar de esa iglesia de la Odisea. Si queremos avivamiento espiritual, vamos a tener que recorrer el camino de la humildad. Y ese es el camino que nos va a llevar a la mayor altura. Otra vez, mis hermanos, si que recorremos el camino de la humildad, ese es el camino que nos llevará a la mayor altura, a encontrarnos con las más grandes bendiciones. Así que lo primero que Dios nos pide, hermano, para atraer el avivamiento es si se humillare mi pueblo. ¿Queremos avivamiento? Vamos a tener que acostumbrarnos a estar de rodillas delante del Señor. En esta mañana yo necesitaba, hermano, comprar cosas para la casa. Necesitaba a comprar pan, entre otras cosas. Precisaba comprar unas papas, una cebolla, esas cosas que necesitamos en el hogar. Pero cuando me preparé para salir, sentí una convicción tan grande que puse una almohada en el piso y doblé mis rodillas y me puse a orar delante del Señor. Y no salí a comprar ni de mañana ni de tarde, porque esa oración me movilizó. Sentía que mi alma necesitaba entrar en esa comunión con el Señor, doblar mis rodillas. Y entonces recordé perfectamente esto, que hay que recorrer el camino de la humildad delante de Dios para llegar al lugar más alto. El segundo ingrediente dice, y si oraren, dice el Señor. La primera escala que tenemos que hacer en la oración, hermanos, es reconocer nuestros pecados. Cuando yo me acerco al Señor en oración, lo primero que hago es dedicar tiempo a repasar qué pecado tengo en ese día, qué pecado arrastro del día anterior que no he hablado con el Señor, y necesito encontrar esa limpieza en la sangre preciosa de Cristo,
Para los más nuevos que están aquí reunidos, les digo que todos los días nuestra oración debe comenzar reconociendo nuestro pecado y pedirle al Señor que Él nos limpie de todo pecado. La primera carta de Juan, el capítulo 1, versículo 7, dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La misma primera carta de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 9, donde ya conocemos más ese pasaje, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que el primer paso que debe tener mi oración debe ser confesar mis pecados. Y ahora que el Señor me lava en la sangre preciosa de Cristo, ahí voy a dejarle mi petición, ahí voy a presentar mis necesidades, ahí voy a hablar para interceder por otras personas, para que Dios les bendiga, les ayude en la vida espiritual, en la vida económica, en la salud, etcétera. Pero lo primero que debo hacer en mi oración es arreglar mi situación con Dios, confesando mi pecado. Entonces, hace ya mucho tiempo, un predicador, ya como 100 años atrás, dijo que la oración es la sangre del alma. A mí me gustó como hace 3, 4 años atrás, por lo menos, cuando yo dije eso. Hermano Alex, que nos acompaña en esta noche, él puso esa frase en su auto, en la luneta de atrás, en el vidrio de atrás. Dice que la oración es la sangre del alma. Y a mí eso me llama la atención porque nosotros tenemos ese problema de iglesias anémicas. Una iglesia anémica son las que no tienen energía, son las que no tienen fuerza. Las iglesias anémicas son las que se rinden ante problemas menores en las batallas de la vida. Las iglesias anémicas son las que no tienen logros, son las que no tienen frutos. Las iglesias anémicas son las que están siempre estancadas, no tienen crecimiento espiritual, no tienen almas nuevas visitando sus cultos. Son iglesias debilitadas. La razón es porque le falta oración. Dios dice, ¿quieren avivamiento? Entonces tendrán que humillarse. ¿Quieren avivamiento? Tendrán que orar. Los grandes avivamientos de la historia, hermano, fueron atraídos por hombres que dedicaron horas y horas y días a la oración. Había un hombre en Inglaterra que se llamó Jorge Müller. Ese hombre trabajaba con orfanatorios y ese hombre ha experimentado milagros increíbles, como por ejemplo, sentaba a los niños del orfanatorio para el desayuno y él oraba agradeciendo por la leche y por el pan, pero no tenían nada. Lo que él tenía era fe. Y en uno de esos casos, cuando él terminó de orar, alguien golpeó a la puerta y era el lechero que dijo que se había roto su carro y tenía ahí leche y si ellos podían aprovecharla. Y minutos más tarde vino un panadero también con las mismas cosas diciendo, mire, tenemos esto, traigo aquí para compartir con ustedes. Y ese hombre, Jorge Müller, así como les cuento, tuvo miles, pero miles de respuestas de oración así. Dios obra, hermano, cuando ve hombres y mujeres que oran, Dios viene y responde. Si queremos avivamiento espiritual, vamos a tener que acostumbrarnos a orar mucho tiempo y largo tiempo buscando ese favor de Dios. Si se humillare mi pueblo y oraren. La tercer ingrediente de la oración dice, y si buscaren mi rostro, dice el Señor, si buscaren mi rostro, eso quiere decir si buscamos su presencia. Hoy les cité Santiago capítulo 4, verso 10, pero ahora lo que les voy a leer es un pasaje vecino que es Santiago 4, 8. Si usted puede, lo busca, si no, solo deme la atención.
que yo voy a leer para usted. Santiago, el capítulo 4 y el versículo 8. Así dice la palabra del Señor. Santiago, capítulo 4 y el versículo 8. Dice la palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La primera parte del texto dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es igual a lo que dice el Evangelio de Mateo 7:7, cuando dice: buscad y hallaréis. Tenemos que llamar, hermanos, a Dios y Él nos va a responder. Dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Yo les conté, y ustedes ya lo han oído muchas veces, que la gente a veces viene y dice: pastor, ¿podría orar por mí? Porque Dios lo escucha más a usted que a mí. Eso no es buena doctrina, hermanos. Dios escucha a todos por igual. Solamente que hay muchos que están mal acostumbrados y no se acercan a Dios. Este pasaje nos desafía. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego agrega Santiago: pecadores, limpiad las manos. Lo que hablábamos hoy, confesar nuestro pecado, limpiar nuestra mano, limpiar nuestra vida. Y luego habla a los de doble ánimo. Dice: purificad vuestros corazones. La gente de doble ánimo, él habla también en el capítulo 1, él dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago. Después, si usted quiere, lo anota y lo repasa. En Santiago capítulo 1, verso 8 dice eso. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y cuando usted estudia el texto en el idioma griego, como fue escrito originalmente, la idea que tiene el hombre de doble ánimo es una persona de dos corazones, o es una persona de dos almas. Ahora, una persona con dos corazones no es normal. Una persona con dos almas no es normal. Ánimo no es normal, no es un creyente normal. Es algo que no está dentro de lo que es el plan de Dios. El Hijo de Dios tiene que tener un ánimo definido. El sí del Hijo de Dios debe ser un sí verdadero, dice la Biblia. Hermanos, tenemos que definirnos, porque vamos a ser inconstantes en todos nuestros caminos. Hay gente que es inconstante en venir a la iglesia, son de doble ánimo. Hay gente que son inconstantes en su vida de servicio al Señor, son de doble ánimo. Hay gente que son inconstantes, van de trabajo en trabajo, o van de universidad en universidad. Hermano, nunca están permanentes en un lugar, son gente de doble ánimo, son gente inestable. Dice la Biblia: el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ahora, lo que habíamos leído en el capítulo 4 y el verso 8, dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay que revisar el corazón. Tenemos que revisar nuestra vida. Si queremos atraer un avivamiento del Señor, tenemos que humillarnos, tenemos que orar y tenemos que buscar su rostro. No el rostro del mundo, no el rostro del pecado. Dice Dios: si buscaren mi rostro. Eso, hermano, la pregunta que yo hago sobre esto es: ¿a qué distancia se siente usted de Dios en esta hora? ¿Es Dios cercano a usted o tiene un Dios lejano? ¿A qué distancia está Dios de nosotros? Porque el texto dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Necesitamos buscar su rostro, hermano, porque necesitamos ser guiados por Él. Necesitamos buscar su rostro, necesitamos su dirección. Necesitamos, hermanos, conseguir resultados, y tenemos que buscar el rostro de Dios. Pero hoy el cristianismo está colocando la mirada en otra dirección, en otros lugares.
pero la Biblia todavía nos invita a vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ingredientes para el avivamiento: si se humillare mi pueblo. Otro ingrediente: si oraren. Otro ingrediente, dice el Señor, si buscaren mi rostro. Y ahora después decía, y si se convirtieren de sus malos caminos. Eso es muy importante, hermano. Hay algunos creyentes que todavía andan en los caminos viejos, en los de la vieja vida. Hay algunos que todavía andan transitando por los antiguos caminos pecaminosos. Tienen las mismas amistades mundanas, andan en los mismos lugares mundanos que andaban antes y no están viviendo una nueva vida en Cristo. Dice la Biblia, hay que convertirse de sus malos caminos. La predicación que escuchamos en esta noche sobre Nínive, sobre el profeta Jonás, cuando él predicó, hermano, todos se arrepintieron. Dice hasta de sus rapiñas, hasta todos los rateritos de Nínive se entregaron al Señor, creyeron en el Señor. Toda esa gente que tenía una vida tan pecaminosa, todos ellos fueron quebrantados por la predicación de la palabra de Dios, y el instrumento fue Jonás, un hombre que fue rebelde, pero cuando él obedeció, vio gran fruto de Dios. Y ese es el desafío también para nosotros, hermanos. Si nosotros buscamos el rostro del Señor, si nos ponemos sujetos al Señor, si nos ponemos nosotros en la voluntad del Señor, veremos grandes frutos. ¿Por qué no hay avivamiento en las iglesias bautistas hoy? Porque no estamos buscando el rostro del Señor y no nos estamos convirtiendo de nuestros malos caminos. Todavía nos quedan mañas viejas pegadas, todavía nos quedan hábitos insanos pegados en nuestra vida, todavía nos quedan, hermanos, aquellas actividades del pasado que no honraban al Señor, y la Biblia nos llama y dice, hay que convertirse de los malos caminos. Si la iglesia quiere avivamiento espiritual, necesitamos convertirnos de nuestros malos caminos. Ustedes saben que en el sentido espiritual, Egipto en la Biblia siempre representa al mundo. Y hoy hay muchos cristianos que todavía huelen las fragancias de Egipto. Hay muchos cristianos que están impregnados de los perfumes de Egipto. En otras palabras, estoy queriendo decir que están llenos de mundanalidad. No se han convertido de sus malos caminos, todavía permanecen en aquellos caminos que deshonraban al Señor. Pero la Biblia nos enseña de hombres que aprendieron a caminar con Dios. ¿Se acuerdan? Hace un tiempo les prediqué sobre Enoc, cuando en Génesis capítulo 5 del verso 22 al 24, 2 veces dice allí que Enoc caminó con Dios. Aquella generación previa al diluvio estaban entregados a todas las perversiones, las inmoralidades. Aquella era una generación entregada a los vicios y a la violencia. Dice la palabra de Dios que cuando la gran mayoría eligió esos caminos pecaminosos, Enoc caminó con Dios. Así que, hermanos, hay que convertirse de los malos caminos. Y si la mayoría de la iglesia no quiere dejar esos caminos malos, pues entonces miremoslo a Enoc. Él puede ser nuestro héroe. La huella que él dejó, hermanos, él nos enseñó cómo se debe caminar con Dios. Y pegado a Enoc estaba Noé. Noé dice que era el único hombre justo en su generación. Así dice Génesis, capítulo 7 y versículo 1, que Noé era el único hombre justo en su generación. Y luego dice la Biblia que con Dios caminó Noé, con Dios caminó Noé. Toda esa generación, hermanos, abrazó el pecado. Nadie quiso ayudar a Noé en la construcción del arca porque nadie creía en la salvación. Todos querían permanecer en sus pecados. Todos querían permanecer en esos caminos, hermanos, malos. Y Noé predicó, y Noé, dice Pedro, recordándolo a Noé, dice el apóstol Pedro que él fue un pregonero de justicia.
Esa palabra pregonero quiere decir que Noé fue un predicador, predicó con palabras, predicó con su ejemplo. Él mostró la huella para seguir a Dios, pero la gente permaneció en sus malos caminos y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero Noé y su familia lograron salvarse porque Noé supo elegir caminar con Dios. También la Biblia enseña sobre Moisés, que él caminó con Dios, de tal manera que en el libro de las Crónicas, en el libro del profeta Isaías y en la carta de Santiago se nos enseña que que Moisés, discúlpeme hermano, Abraham fue amigo de Dios. Abraham fue el amigo de Dios. Así que mis hermanos, ahí tiene tres ejemplos. Enoc, Noé, Abraham, caminaron con Dios de tal manera que Abraham se transformó el amigo de Dios. Y en Juan capítulo 15, hermanos, dice la palabra que el Señor Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que nosotros también, como Abraham, tenemos la posibilidad de ser amigos de Dios, pero tenemos que andar con Jesús, andar con Jesús. Cantamos nosotros un himno que dice, para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus caminos. Tenemos que guardar el camino del Señor y tenemos que caminar de tal manera junto al Señor que demostremos que nos hemos convertido de nuestros malos caminos. Pues a eso nos llama la Biblia. Ese es un ingrediente importante para atraer el avivamiento, convertirnos de nuestros malos caminos. Después, para que ustedes lean con detenimiento, dice Proverbios el capítulo 28 y el versículo 13, dice que su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ese hallará misericordia. Proverbios 28, 13. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ese hallará misericordia. Convertíos de vuestros malos caminos. Queremos avivamiento, es humillarnos delante de Dios. ¿Qué más? Tenemos que orar a Dios. ¿Qué más? Tenemos que buscar el rostro de Dios. ¿Qué más? Tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Y terminaba el Señor diciendo allí en 2 Crónicas 7, decía, y entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. El pueblo de Dios se mueve lento porque el peso del pecado nos está aminorando la marcha. El peso del pecado nos está dificultando el camino. Y tenemos que nosotros correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, hermano, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice Hebreos 12, versículo 1 y 2. Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Así que, hermanos, avivamiento espiritual es el tiempo que Dios visita a su pueblo. Avivamiento espiritual es cuando Dios vuelve a soplar aliento de vida en una persona moribunda o espiritualmente muerta y vuelve a vivir, vuelve a cobrar fuerza, vuelve a cobrar vigor. El avivamiento espiritual, hermanos, antes que el avivamiento, tiene que haber quebrantamiento. Con eso voy a terminar. Antes de avivamiento, tiene que haber quebrantamiento. La palabra quebrantamiento habla de aflicción. La palabra quebrantamiento habla de dolor. La palabra quebrantamiento habla de algo que se rompe, de experimentar un malestar. Y nosotros necesitamos ser quebrantados. Como yo quizás en esta mañana que quería ya salir, pero sentí esa necesidad de arrodillarme delante del Señor y sentí ese quebrantamiento y me olvidé del pan y de todo lo que necesitaba comprar y me arrodillé delante del Señor y eso trajo bendición a mi alma.
hermanos, para que ustedes puedan leer después en el libro de Esdras, en el capítulo 9, solamente les cuento ese capítulo. Los príncipes y los líderes, los sacerdotes de la nación, habían caído en pecado, se fueron con mujeres de otros pueblos que Dios tenía prohibido eso. Y entonces Esdras, hermanos, cuando se enteró de eso, dice la palabra en Esdras capítulo 9, versículo 6, que él rasgó sus vestiduras y dice que él se arrancó pelo de su barba y de su cabeza y se juntó junto a otros varones que temían a Dios y oraron a Dios y le pidieron perdón. Fueron quebrantados ellos, hermanos. Y después cuando llega al capítulo 10, en los primeros 6 versículos, hablan de cómo ellos decidieron ser ayuno y lloraron delante de Dios y ayunaron delante de Dios porque fueron quebrantados y porque querían recibir bendición de Dios. Pero antes del avivamiento hubo quebrantamiento. Y nosotros necesitamos, hermanos, ser quebrantados por la palabra de Dios. A veces somos dueños de corazones muy duros. A veces tenemos nuestro oído muy cerrado para la palabra de Dios. Y a veces nuestra mente, la Biblia usa una palabra, habla de gente de mente cauterizada. Esa palabra cauterizada es la idea como que alguien fue operado y le hicieron ahí una costura de tal manera que ya no entra más nada en esa costura. Y así somos a veces, de mente cauterizada. Ya no nos entra nada, hermano. Pero Dios nos está pidiendo quebrantamiento, porque después del quebrantamiento, entonces llegará el avivamiento. Todos, hermanos, algo vamos a tener que sufrir antes de recibir el avivamiento. En aquel ejemplo que les dije hace un tiempo, las flores, hermanos, las flores cuando son aplastadas, recién largan su perfume, su fragancia. Las uvas, hermanos, antes de volverse vino, tienen que ser trituradas. Las aceitunas, hermanos, antes de volverse aceite, tienen que ser machacadas. Como dije entonces, las flores, hermanos, tienen que ser aplastadas para alargar su fragancia, su perfume. Las uvas tienen que ser trituradas para volverse vino. Las aceitunas tienen que ser machacadas para conseguir aceite. Nuestras vidas necesitan ser quebrantadas para que venga el avivamiento de Dios. Después del quebrantamiento vendrá el avivamiento. Voy a terminar con esta historia de Dwight L. Moody. Los otros días le dije, este hombre murió en el año 1899. Antes que se inventara el micrófono, se cree que fue la persona que le predicó a más gente en este mundo. Millones de personas escucharon la palabra de Dios. Dwight L. Moody era un hombre que nunca se iba a dormir si no ganaba un alma para Cristo. Dwight L. Moody, hermanos, predicaba para auditorios de 20,000, 30,000 personas sin micrófono. Dios lo utilizó de gran manera a este hombre, pero él cuando se convirtió a Cristo tenía 17 años. Era de una familia numerosa, como 9 hermanos, muy pobre su familia. Él tuvo que mudarse siendo adolescente a la ciudad de Boston y allí con un tío, él comenzó a trabajar de zapatero, vendía zapatos, arreglaba zapatos, algunos le decían el zapatero remendón. Este hombre un día le predicó un gran hombre de Dios de apellido Norris, lo guió al Señor. Y Moody con 17 años comenzó a prepararse en la palabra de Dios. Y este hombre, hermanos, una vez estando en una reunión y en el momento de recoger las ofrendas, él no tenía nada para poner en las ofrendas. Pero Dwight L. Moody tomó una tiza de esas que usan los maestros en la escuela para enseñar en el pizarrón
Y Dwight L. Moody, en el momento de la ofrenda, él fue al altar, hizo un círculo con la tiza y se paró en el medio de ese círculo. Levantó su mirada al cielo y Dwight L. Moody le dijo a Dios: no tengo dinero para poner, pero todo lo que está adentro de este círculo te lo entrego a ti. En otras palabras, él le estaba entregando su vida a Dios, y ese hombre fue portador de avivamiento espiritual porque impactó 2 continentes predicando la palabra de Dios. Un hombre humilde de 17 años, nacido en la pobreza, un hombre que Dios lo utilizó como un gran instrumento para su gloria. Esta noche, Dios puede llamarnos, algunos de nosotros, hombres y mujeres que estamos unidos en esta reunión. Dios puede llamarnos para impactar, no sé en medio de cuánta gente y no sé en medio de cuántos países, pero Dios nos puede llamar en esta noche. Los ingredientes los conocemos. Los ingredientes la Biblia nos dio a entender. Tenemos que humillarnos. Tenemos que orar a Dios. Tenemos que buscar su rostro. Tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos y Dios escuchará nuestra oración, nos bendecirá y nos usará grandemente para su gloria. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra en esta noche y bendiga sus vidas.